Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más para que continuemos con la lectura del libro de Juan. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 10 del libro de Juan. No sin antes recordar que en el capítulo anterior habíamos visto pues toda esta historia de cómo el Señor sana a un hombre que es ciego de nacimiento y todo lo que se produce, cómo esto pues no fue aceptado por la sinagoga, cómo las personas tenían miedo de hablar del poder del Señor y las cosas que estaba haciendo, y cómo aquel ciego pues recibe esa gran bendición y entonces pues decide pues creer, por supuesto, porque los hechos son pues evidentes ahora para él también, y entonces así va el curso de los acontecimientos, ¿no? Entonces vamos a empezar la lectura del capítulo 10. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo el Señor, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues el Señor a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y el Señor andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El Señor les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo:
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El Señor les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Entonces, esta es la lectura del capítulo 10 del libro de Juan. Voy a empezar a hacer entonces los comentarios con los puntos que a mí me parece que son importantes de recalcar, porque esta es la manera como podemos nosotros comprender y tomar pues aquello que en realidad nos toca y nos toca el corazón, nos llama la atención, y así es como yo lo voy a hacer. Como siempre les digo y les recomiendo, háganlo ustedes pues con lápiz y papel, busquen y bueno, traten pues de hacer los comentarios según ustedes internamente van sintiendo que hay un mensaje aquí que se les quiere transmitir a ustedes en su corazón, o hay una investigación, porque algo no queda claro, hay algo que investigar aquí. Por cierto que antes de leer este capítulo me puse a leer un poquito acerca de las características de las ovejas, porque el Señor compara a su pueblo con las ovejas. Y las ovejas en realidad es un animal doméstico, es un animal que es sorprendentemente suave, dócil, que requiere de un pastor que las lleve, requiere de cuidado. Y además es un animal que es obediente a su pastor. Tiene una memoria impresionante y reconoce la voz de su pastor en realidad. Hay una historia muy bonita que estaba leyendo que decía que 3 pastores se consiguieron en un río y cada uno llevaba pues su manada de ovejas, que era impresionantemente grande, y el otro también, y todas las ovejas reunidas allí pues abrevándose, tomando agua. Y los 3 pastores hablando, y a la hora de irse, cada uno llamó a sus ovejas y las ovejas entonces se dividieron en esos grupos y se fueron detrás de sus pastores. Esa es una característica que es natural y es verdadera de la oveja. Por eso el Señor desea que su pueblo, los miembros de su pueblo, sean como ovejitas para Él, puesto que Él quiere ser el pastor que guía a su pueblo y que no haya otro pastor. Entonces, la oveja tiene la característica de reconocer la voz de su pastor, le gusta estar en grupos, es humilde y da frutos continuamente. Es un animal que produce mucho, por sí misma produce muchísimo, produce lana, produce leche, produce queso, produce una cantidad de cosas también. Y es muy sumisa también, una humildad tremenda que encontramos en las ovejas. Pero yo les digo, investiguen ustedes acerca de las características de las ovejas, porque es sorprendente este hermosísimo animal de corral, ¿no? La manera en que se alimenta es un animal que se alimenta de vegetales que sean limpios y de aguas limpias también, ¿no? Entonces estas son características que son importantes, porque Dios, que es todopoderoso y creador de absolutamente toda la especie y todo lo que existe en el mundo, sabe
las razones por las cuales nos llama a nosotros así como que sus ovejas, ¿no? O quiere que nosotros seamos sus ovejas, y nosotros a la vez también pues queremos ser como esa oveja, ¿no? A la cual el Señor se refiere. Pero pues veamos aquí, porque él está como en esta conversación que precede desde el capítulo 9, en la que está él, bueno, discutiendo pues como siempre, con los fariseos, con los religiosos judíos, que pues aparte de la Torá tienen otra cantidad de leyes y de reglamentos y de rituales y de cosas que hacer, y allí pues bueno, perdieron como que ¿cómo se llama? El foco, el concentrarse en realidad en lo que el Señor estaba pidiéndole a su pueblo desde la Torá, desde las leyes entregadas a Moisés, y que no era necesario en realidad agregarle levadura a estas cosas, sino dejar que el hombre con Dios le preguntase o pues sí, le pidiese guía en cómo hacer y qué hacer y cómo hacer otras cosas, o cómo hacer estas cosas que tú nos pides, Señor, estos mandamientos. Entonces, bueno, él está en estas conversaciones donde siempre él está siendo pues atacado, repreguntado y todas estas cosas, y él le dice a los fariseos, aquí les dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón. Y dice, no, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y el que está en la puerta le abre el portero, pues. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado, él va delante de las ovejas, porque las ovejas conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, evidentemente el Señor aquí está hablando de que Él es el pastor de su pueblo. El Señor es la puerta por la cual nosotros podemos entrar en ese redil, en ese lugar. El Señor es el pastor de sus ovejas, a las cuales Él llama por su nombre, y sus ovejas reconocen su llamado, su voz. Reconocen cuando Él les habla, porque conocen la voz del Señor. Si otro pastor brinca el cerco y se mete en el redil, en el corral, sin haber pasado por la puerta, que es el propio Señor, sus ovejas no lo escuchan y huyen de Él, porque la oveja del Señor conoce la voz de Dios. La oveja del Señor está familiarizada con la palabra de Dios, está ensalzada, ungida, para reconocer cómo es que dice el Señor las cosas, porque se ha instruido. Acuérdense que en muchos lugares el Señor nos llama indoctos si no hemos estudiado las Escrituras. Entonces, tenemos que estudiar para conocer cómo habla el Señor, cuál es la voz de Dios, cómo Él creó los cielos y la tierra, cuál es su poder, cuál fue el mensaje que le entregó al primer hombre y a la primera mujer, cuál es el simbolismo, cuál es el mensaje que está allí dentro de esto que se quiere presentar con esta historia de Adán y Eva. ¿Cuál es el mensaje que el Señor le entrega al primer hombre y a la primera mujer? ¿Cuál es el mensaje que le entrega el Señor a Noé? ¿Cuál es el mensaje que le entregó a Abraham? La oveja del Señor quiere conocer cómo habló el Señor a estos personajes a quienes Él llamó por nombre y le escucharon. Estas primeras ovejas, cuyo único pastor era el Señor, porque Dios es la voz. Cuando Él dice yo soy la voz, yo soy la palabra. Por tanto,
mis ovejas conocen mi voz, mi palabra, cómo yo hablo, cómo yo pienso, cómo yo digo las cosas, porque yo no he cambiado desde el principio hasta el final. La oveja del Señor escucha la voz del Señor y la reconoce porque la conoce, porque está familiarizado, porque ha sido ayudado por el propio Señor a entrar en estos lugares y a pasar tiempo con el Señor en la lectura y en el conocimiento de cómo habla, cómo piensa Dios. Dice que otros que brincan el cerco y no pasan a través de la puerta que es el Señor son ladrones, pero las ovejas huyen de aquellos ladrones porque la oveja sabe cómo piensa y cómo habla y cuál es la voz, qué es lo que dice y cómo piensa el Señor, pues el pastor. Este es un mensaje tremendo que el Señor nos está diciendo a nosotros para que nos convirtamos en ovejas y para que sepamos cómo ser ovejas, porque no es cualquier pastor de cualquier redil el que nos puede a nosotros guiar hacia los pastos verdes y lugares pues de aguas frescas donde nos podemos nosotros alimentar pues nuestra alma, porque estamos hablando pues de Dios y de las cosas espirituales. Cualquiera no puede venir a ser nuestro pastor si su pastor tampoco es el Señor y su palabra, la cual es una roca que no cambia y que es inamovible, que no puede ser cambiada, que no puede ser trastocada, que es incorruptible por naturaleza y por esencia, y así será eternamente para siempre. Cualquier pastor que salte la puerta y quiera enseñar las cosas a su manera, de manera diferente a como habla el Señor, no es un ladrón. Dice, quiere robarse las ovejas, y las ovejas no son de él, dice el Señor. Mis ovejas son mis ovejas. Mis ovejas son mis ovejas. Ahora, el ladrón es como un asalariado, es una persona que está haciendo estas cosas con un interés. Entonces, es como un asalariado, es una persona que está buscando un interés, un algo para él, y que lo quiere extraer de las ovejas, porque el verdadero pastor, que es el Señor, Él quiere llevar a las ovejas a comer. Pero el otro es como un lobo que quiere entrar a comerse a las ovejas, porque es un engañador, quiere comer de ellas. Pero el verdadero pastor y el único pastor que nuestro corazón y nuestra alma puede tener, Él no viene a comer de nosotros, viene más bien como a servirnos, a proveernos, a darnos comida. Hay una gran diferencia allí entre lo que es el verdadero pastor y un pastor falso. Nos está diciendo el Señor con esta parábola, nos está diciendo, cuidado, porque si el hecho de que un pastor brinque la puerta quiere decir que no está pasando a través de su palabra, de su voz, de la luz que Él representa, del conocimiento que Él trae desde un principio, desde el mensaje que el propio Señor está entregando desde el principio, donde la roca y el fundamento proceden desde el principio, desde el día número 1 de la creación. Es el mismo Señor, el mismo Dios que habló con Abraham, con Noé, etcétera, 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 con todos ellos. Es el mismo Señor nuestro que conocemos nosotros como el Mesías. Es el mismo. El error con este tipo de cosas es que verdaderamente se arma un desastre, un verdadero desastre desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y además de fe, porque estas iglesias corruptas pues se han dado a llamar cristianas, y es un grave error porque cristiano significa mesiánico. Recordemos que Cristo significa Mesías en griego. Entonces las iglesias cristianas
que significa mesiánico, para el judío que está esperando todavía al Señor, dice, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo viene el Señor a transgredir, okay, las propias leyes de Moisés? Las leyes de Moisés. Ciertamente el Señor no tiene nada que ver con tradiciones, y en eso estamos claros con respecto a la religión judía. El Señor pues no desea que el hombre tenga o asuma religiones como leyes impuestas y que si no las cumple entonces será castigado, y entonces bueno, no, eso no es lo que el Señor está buscando. El Señor está buscando que su pueblo mantenga pues los mandamientos, los preceptos y los principios entregados pues a sus primeros hombres que Él escogió para pastorear a su pueblo antes de su venida como mensajero verdadero y como la voz encarnada del Espíritu Santo. Esta parábola de las ovejas, de que su pueblo son como ovejas modestas, humildes, que lo oyen, que lo conocen, que salen corriendo si no es su voz la que les habla, es una cosa muy muy importante que nosotros tenemos que guardar. Y que es decir, nosotros vamos a estos lugares donde nos deberían estar leyendo la palabra de Dios, donde nos deberían estar explicando la historia, de dónde procede nuestro Señor, cuál es el origen de nuestra fe, las raíces de nuestra fe, y no se hacen. Sin embargo, como nosotros somos seres que vivimos en una sociedad que es libre, donde podemos comprar la Biblia y leerla, y cuando nos damos cuenta de que la Biblia nos dice, por ejemplo, mira, el día del Señor es el sábado, y hay iglesias que mantienen y sostienen que es el día domingo, entonces usted se pone a investigar los datos de la historia, cómo es esto posible, y usted dice, ¿por qué yo tengo que asistir a un lugar donde a mí me enseñan a ir en contra del, ¿cómo se llama?, del Señor? Si el Señor dice que el día que Él quiere y que Él hizo y estableció para que yo descansase, para que yo no trabajase y para que yo pues restableciera las fuerzas de mi ser físico, me dicen que no es el sábado, sino que es el domingo. ¿Por qué yo tengo que seguir yendo para allá? El reto es duro, porque usted tiene que pelear dentro de sí con las tradiciones sociales, con las tradiciones culturales, con las tradiciones familiares. No es un papel fácil, hermanos, por supuesto que no lo es, pero el Señor siempre nos ayuda cuando uno desea, en realidad, y uno es despertado a las verdades bíblicas que el Señor nos establece. Y estoy simplemente nombrando algunas como estas, pues como el sábado, por ejemplo. Pero cuando el Señor a usted lo despierta y usted le dice, ¿cómo voy a hacer yo para agradarte en esto? Tú vas a tener que ayudarme, Señor, porque yo no sé cómo hacer esto. Yo quiero comenzar a agradarte de la manera en que tú quieres que yo te agrade. Vas a tener que enviarme ayuda. Porque en realidad para mí esto es importante, pues. Porque estamos hablando de las ovejas del Señor. Para quien en realidad esto es importante, no para quien no lo es. Porque yo no le estoy hablando aquí al mundo, sino que le estoy hablando a algunas ciertas y determinadas personas que están muy deseosas y además interesadas en el tema de Dios, de cómo conocer a Dios y de cómo agradarle a Dios, por infinitas razones que solamente Dios conoce. Entonces, bueno, el Señor cuando escucha una oración sincera y dice, tú me quieres agradar, yo te voy a ayudar, y el Señor pues lo va guiando a uno hasta el punto en que uno comienza a ponerse en acuerdo con Dios en su palabra. Cuidado con los ladrones de ovejas. Las ovejas pertenecen a Dios. Ahora, hay cabras, claro que sí, hay cabritas. Recuérdense que llegará un día en el que el Señor dice, hay un día que el Señor menciona, en el que
pasarán las cabras hacia la derecha, no, pasarán las ovejas hacia la derecha y las cabras hacia la izquierda. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque las características de la cabra son muy diferentes. La cabra come cualquier cosa y la cabra es muy libre, muy independiente, es como una cabrita loca, les llaman, ¿no? Las cabritas locas monteses que se brincan aquí y ya no sé qué. No, son muy difíciles de manejar y además que no son tan dóciles, no son dóciles como las ovejas, porque Dios desea un pueblo dócil, Dios desea un pueblo humilde que necesita de un pastor. Estudien en profundidad esto, porque esto tiene para usted, si usted logra verse usted mismo como una oveja, ya esto es tremendo, porque esto es como una revelación. Si usted logra verse como una oveja, ahora, no deje usted que la religiosidad y los pastores engañosos y los religiosos que buscan someterla digan, pero como tú eres oveja de Dios, tú tienes que servirme y ponerte de alfombra y yo te voy a pisar y te voy a usar. Momento. Usted es oveja humilde de un pastor, pero usted de los lobos salga corriendo. Denúncielos. Denuncie al ladrón, busque a la policía, no seamos nosotros cómplices de las cosas que se están sucediendo en el mundo religioso, porque nos quedamos callados, porque, no hablamos, porque no decimos nada. No, señor, si usted tiene que ser humilde de corazón y usted tiene que someterse a alguien, ese alguien es el Señor, no es uno que venga a decirle a usted que porque usted es cristiana, que no es la palabra y no me gusta decirlo porque es anticristiano, porque no es mesiánico, porque no hay mandamiento en esa persona, en esa religión llamada cristiana ya, o sea, no. Yo pensé que yo era cristiana, pero es que yo decía, pero es que yo no encajo aquí, yo no entiendo esto que está sucediendo aquí, porque me están diciendo algo que no es verdad, que no está en las escrituras, ¿no? Entonces tuve que salir corriendo de esos lugares. Pero respeto que cada quien tenga el pastor que quiere. Ahora, yo decido que yo deseo y además me someto a que mi pastor, mi único pastor, es el Señor y su palabra, pues, que es Dios mismo desde el principio hasta los siglos de los siglos, por siempre y por siempre. Aquí dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted no se ha dado cuenta de que ustedes van a esas iglesias y ustedes están sirviéndole a una persona que lleva una vida súper de abundancia y ustedes todavía no ven abundancia, sino que están como de servicio a un pastor que les enseña a transgredir la ley de Dios. Despierta, iglesia, yo continúo diciendo, despierta, iglesia, porque esta situación es bien grave. ¿Hasta cuándo te vas a dejar utilizar y que te quiten tu derecho a que tu único pastor que te ama tenga una relación directa contigo? El Señor mismo dice aquí que ese ladrón que se monta por encima de la puerta porque esquiva el muro de protección. Usted sabe que el redil, el corral donde están las ovejas, tiene un muro de protección para ser protegidas, pues. Ese muro de protección son las leyes, es la obediencia de Dios, no es el Talmud judío, pero tampoco son las leyes católicas, tampoco, ¿no? Ni tampoco las transgresiones
de la ley protestante, de la religión protestante. El muro de protección de la oveja de Dios es una vida de obediencia al Señor en cuanto a los aspectos espirituales del alma. Ese es el muro. La ley de Dios es entregada a su pueblo como muro de protección, porque usted cuando comienza a hacer las cosas como a Dios le gustan, Él es el que llama a esta oveja y la hace entrar en un lugar donde Él la protege. Pero entonces estos saltan los muros porque no tienen ley, porque no tienen miedo, porque no temen al Señor. Y entonces se montan como lobos rapaces que se quieren robar a las ovejitas que fueron, a las ovejas que están allí, buscando conocer a Dios, porque así están dispersas. O sea, las ovejas hoy día están en el único lugar que el Señor sabe que están. Y el asalariado, entonces, en realidad no le importan las ovejas. ¿A cuántas iglesias usted ha ido? A estas famosas, pues también, que son inmensas, donde el pastor, porque ni siquiera deberíamos llamarlo pastor, donde el artista, el actor, el tremendo presentador, entonces ellos se montan en sus plataformas con todas sus luces, acción, cámaras, no sé cuánto, música, no sé qué, y entonces historias que hacen llorar y todas estas cosas. Y engañan entonces a las pobrecitas ovejitas. Y entonces le dicen, si usted paga aquí, el Señor hará. Si usted pone su dinero acá, el Señor hará por ustedes, porque ustedes, de todo lo del Antiguo Testamento ha perdido vigencia, con la excepción de los diezmos. Cuidado con esos ladrones, ovejas, porque no es necesario, en realidad no es necesario, porque hoy día no hay templo. O sea, el templo fue destruido y el templo, dice el Señor, es usted si usted quiere. Puedo ser yo si yo quiero, si yo escucho la voz de mi pastor y lo sigo y empiezo, ¿cómo se llama?, a enamorarme de su palabra, a querer ponerla por práctica, a entregarme a que Él sea mi guía, a que Él sople su viento, su espíritu y me lance por los caminos por los que Él me quiere lanzar. ¿Quién es el pastor de la oveja si no es el Señor? Entonces esas grandes iglesias no saben quiénes son las personas y son tan grandes que tienen que hacer como, ¿cómo se llama?, como células grupales, y entonces hay las grandes, las más pequeñas, las más medianas, porque son estadios donde la gente, bueno, va a inspirarse, porque ahora esta es la iglesia que llaman cristiana. Qué pena que llamemos a una iglesia de esa manera mesiánica cuando el Mesías es Dios en la tierra y Dios nunca va a, ¿cómo se llama?, a transgredir su propia ley que procedió de su propio corazón, la cual es pura. Cuidado, ovejas, yo insisto, ¿no? O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado. Este capítulo es fuerte. Y bueno, un poco de lo que estoy hablando. Hay algo muy bonito aquí que dice el Señor y que nos debe traer muchísima felicidad y alegría, ¿no? Y es cuando el Señor dice acá, y esto es profético también. El Señor dice en el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es
decir, esta es la esperanza de nuestra, de que no siendo del pueblo de Israel de nacimiento, ni algunos lo somos y otros no lo somos, no sabemos realmente hoy día, porque las ovejas están dispersas, se han perdido. Solamente Dios sabe cuáles son las ovejas. Pero Él dice, estas ovejas que están en Israel o de Israel, o que se llaman judíos y si son, porque son verdaderamente de Judá y siguen la voz del Padre, no del Talmud, de todas las otras cosas. Estas realmente no son las únicas. Tengo que ir a buscar otras que no están en este momento, en este redil, y esa es su esperanza y es mi esperanza, de que el Señor va a ir a buscar a otras ovejas y cuando las tenga reunidas, entonces todas, las de antes y las de después, entonces serán un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Esto es profético, por eso yo insisto que ustedes se olviden de estas iglesias que les meten odio, les inyectan odio hacia el pueblo judío. Estamos hablando de unas personas que se supone que tenían que estar enseñando amor, que tenían que estar enseñando escrituras, que tenían que estar preparando al pueblo para cuando llegase el Señor. Se supone que son los eruditos de la ley, se supone que son los eruditos de la Torá. Estos fallan, mientras que el pueblo, como entendemos, estaba hambriento y sediento de amor y de justicia y de conocer a su Señor. Hasta los samaritanos sabían que venía el Mesías, que era un pueblo bien rebelde, pero hasta ellos, cuando de los de su pueblo recibieron al Señor, se hicieron ovejas de este redil. Entonces dice el Señor que hay otras que aún no están allí, pero que Él las va a ir a buscar y con su propia voz las va a llamar, y todas estas que estén dentro del redil, que entren por la puerta del Señor, entonces serán ovejas de un mismo rebaño, y obedecerán y escucharán la voz de un solo pastor, porque el Señor no nos dice aquí que tendrán muchos pastores, sino que obedecerán la voz de un solo pastor, porque el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Guía a mis ovejas. ¿A dónde? ¿A dónde le dice a Pedro que las guíe? ¿Hacia los negocios de Pedro? ¿Hacia servirle a Pedro? ¿O Pedro tiene que llevar a las ovejas a escuchar a la voz del Señor? ¿Cuál es el papel del pastor al cual el Señor le entrega la misión de guiar y de enseñar a ovejas? ¿Cuál? Que le sirvan a Él, que le entreguen todos sus diezmos para que esta persona viva como quiere, pues, etcétera, y además en completa desobediencia al propio Dios. ¿Es eso? No puede ser. Eso es imposible. Es imposible. La labor de Pedro y la labor de un verdadero pastor del Señor es traer a las ovejas al Señor, a Dios, a obedecer a Dios, no a sus propias doctrinas y concepciones o a los propios grupos a los que ellos, pertenecen, a las cúpulas de sus negocios, organizaciones, religiosas. No puede ser, imposible. Entonces despierta, iglesia. A mí me alegra mucho que las generaciones de nuestros hijos, y será muchísimo más con los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, que son personas que estudian, que leen, que buscan. Verdaderamente llegó la hora de la luz y de la información para clarificar todas estas cosas que dicen aquí, porque no se creen todo lo que se les dice, porque todos estos años anteriores fueron de bastante ceguera espiritual, creían todo lo que les decían
Y entonces y ellos mismos se pintan como de muy espirituales, pues se pintan así como que son así como personas santas y tal, y vemos toda la corrupción evidente que existe en estos lugares. ¿Hay necesidad de esto? No, no hay necesidad de esto, porque el templo no son ellos, ni son las casas ni los edificios que ellos han construido. Cuidado, donde además suceden una cantidad de cosas que esas sí producen miedo. Las cosas que suceden en esos lugares producen terror. En cambio, usted puede ser el templo que reciba la ayuda y el amor y bueno, pues de la bendición, de la presencia divina, que es verdadera, que es cierta, que existe, que es verdad, es verdad, es verdad, existe. Dice el Señor. Entonces esta es nuestra esperanza, que todos vamos a venir a ser uno, porque dicen también las Escrituras que el tiempo de los gentiles, es decir, de los que no son Israel, está también contado. Recuérdense que todo está contado, nosotros pertenecemos a tiempos, venimos por temporadas, hasta las cosas suceden según tiempos específicos y esto lo tenemos que entender y además comprender de los estudios y de la mística judía, sin caer en el judaísmo ortodoxo, etc. Entonces dice el Señor, va a venir el tiempo en el que los gentiles, de los gentiles vendrán a ser parte del pueblo de Israel y serán como uno solo. No podemos decir, y por ahí les voy a poner el versículo que habla de esto desde el Antiguo Testamento, donde dice el Señor, no se les ocurra a los que se hayan sumado pensar que son menos que un israelita, nacido o crecido del pueblo hebreo. No, no, no. Todos vamos a ser iguales a los ojos del Señor. Una vez que nosotros en verdad nos metemos por este camino, bueno, siendo llamados por Él, pues, como siendo llamados por Él. Y entonces el Señor dice que por todas estas ovejas, las presentes, las futuras, las que vienen, por estas, Él viene a dar su vida. Y Él dice, ¿quién de estos pastores da su vida por sus ovejas? Díganme, por favor, ¿qué pastor de estos haría una cosa de esta? Con la magnitud y con el alcance y con la pureza y con la sabiduría y con la esperanza y con la protección y con la provisión del propio Señor, del Dios de Israel, pues venido y encarnado en la figura del Mesías, pues de nuestro Señor, que se llama salvación, se llama Yeshua, a quien le cambiaron el nombre y una cantidad de cosas también, y le cambiaron las doctrinas y todas esas cosas, y llaman esas iglesias mesiánicas cristianas. Imposible, imposible, imposible. Por supuesto que el Señor, hablando de estas cosas tan hermosas, lo tildaron de demonio. Es que a uno se le ocurre decir estas cosas en una iglesia, de que el día sábado es el día del Señor, de que los alimentos, de que hay alimentos que son impuros según la ley del Señor. Pues el Señor le pide a su nación santa, a su pueblo, comer de una determinada manera. Entonces cuando a uno se le despierta esto y en realidad cobra vida dentro de uno y uno dice, ay Dios mío, yo como que voy a tener que empezar a comer así si yo quiero agradarte. Yo quiero agradarte, Señor. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero entonces estas iglesias que no enseñan ninguna de estas cosas, cuando uno dice esto allí, entonces lo tildan a uno de endemoniado, pues no puede ser. Ellos hablan en lenguas extrañas porque tienen una concepción
Bueno, eso es otra doctrina, ese es otro tema que ya llegaremos ahí en su momento, aunque yo tengo un video de esas cosas. Si usted llega a decir que eso no es así, también está endemoniado. Entonces, así como le decían los mismos judíos, decían, pero estará endemoniado. Pero otros decían, gracias a Dios que siempre existe un remanente, y eso es importantísimo que lo tengamos claro. Hay un remanente del pueblo de Dios continuamente, continuamente. Otros decían, pero ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Por supuesto que no. ¿Ah? Por supuesto que no. Es Dios el único autor de las cosas buenas que nos pueden ocurrir. Es el Señor. Entonces, cuidado con esas iglesias que todas las cosas buenas y el querer ir detrás del único pastor tildan esas cosas como endemoniadas. Cuidado, de verdad que sí. De verdad que, ay hermanos, estamos en un tiempo de luces, estamos en un tiempo de entendimiento, de utilizar un poco la inteligencia, de darnos cuenta. ¿Saben por qué? Porque cuando yo conocí al Señor, a mí Él me puso a leer la Biblia durante 4 años consecutivos, día tras día, los fines de semana mucho más, porque los tenía libres. Y entonces cuando llegué a las puertas de las iglesias aquellas, me enamoraron, es como un encantamiento, una cosa, te llaman, te invitan, entonces son amorosos, y aquello es el chocolate, pero bueno, puro, ¿no? Y entonces al chocolate le ponen más dulce, y más, y la cosa, y entonces, pero gloria al Señor, que la única voz que oye su oveja es la voz del pastor, y tú dices, ya va. Espérate, no, mira, ya he pasado varias cosas, yo no puedo seguir haciendo acepción de personas para darle gloria a personas porque no lo necesito, yo no necesito comer de eso, yo no necesito ese alimento, yo no lo necesito. Mi alimento es la palabra del Señor y aplicarla en mi casa, con mi marido, con mis hijos, con mi vida, pues, con lo que el Señor me da a hacer. Yo no necesito pertenecer a esos lugares donde están mantenidos sobre la mentira y sobre los intereses particulares de una cantidad de gente a quienes no les interesan los problemas de las ovejas que tienen, porque ellos viven como millonarios, mientras que las ovejitas pobrecitas le dicen, no importa, usted dé aunque usted no tenga, porque usted verá cómo el Señor la va a prosperar. Y entonces, bueno, claro, ellas, como ponen la fe en esas cosas, bueno, reciben 2 lechitas y ya son felices y tal. Y eso no es lo que el Señor está buscando. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ser el pastor de sus ovejas y quiere llevarlas a beber en aguas limpias, frescas y en pastos verdes y de mucha abundancia. Y además enseñarlas a comer, por supuesto, como hemos visto, primeramente comer la carne del Señor que vino, la presencia, es decir, creer en este que vino, quién es, quién era, quién fue, quién es y quién será y quién es en mi vida, y a beber del gran regalo del propio sacrificio de derramar su vida y su sangre por sus ovejas. Ningún pastor hace esto. ¿Por qué no? Porque no lo hacen. En verdad, hermanos, no les interesa. Cuando usted pide una cita con el pastor, eso tiene un tiempo específico y determinado. Usted le da, bueno, puedes venir de 10 a 10 y media o de 10 a 11 a que le cuentes tu problema, él se entere en lo que tú estás y te metan en unas listas de, bueno, con etiquetas y todo. Usted sabe que usted puede ir a su pastor en cualquier momento porque Él está a un llamado. Usted puede venir aquí y decirle, Señor, muéstrame cómo yo puedo resolver este problema que yo tengo, Señor.
Señor, yo quiero pasar un tiempo contigo y orarte y pedirte y leer los salmos para que tú me sanes en este aspecto de mi vida, para que me des las fuerzas para que yo pueda superarlo. Y el Señor está allí 24 horas al día, 7 días a la semana, porque hasta los sábados el Señor está trabajando, no por dinero, entiéndase, sino porque de verdad que es necesario, porque lo necesitamos, porque nos escuchan nuestras oraciones y en todas nuestras cosas que nosotros hacemos, no importa la hora, el día, la fecha, ni el momento, ni las circunstancias en las que nosotros estemos, Él está allí para escucharnos. Pero hay que saberse someter, hay que aprender a ser oveja, hay que aprender a ser oveja y someterse al Señor y pasar por los procesos, Y entonces, bueno, aquí también viene nuevamente una discusión acerca de que le dicen, pero si eres el Cristo, dínoslo, por favor, y dínoslo. Quién sabe si se lo estaban preguntando por supuesto, para apedrearlo o colgarlo mucho antes, ¿no? Entonces, él le dice, pero si ya se los he dicho, yo se los he dicho, pero como ustedes no son ovejas de mi redil, no me creen. Como hay pastores que no son ovejas, porque el pastor del Señor tiene que ser otra oveja, la oveja primera, la principal, la que se ponga por debajo de las demás ovejas. Pero esas ovejas, como no son ovejas del redil del Señor, no le creen, sino que están allí como el lobo rapaz que quiere comerse a las ovejas. Y entonces el Señor nos dice que sin embargo sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y le siguen a Él. Y nadie las arrebatará de su mano. Por más que insistan y busquen y llamen, no, pero no te vayas, no, pero quédate, pero ¿por qué? Cuidado, no, que sí. Se van, porque tienen la seguridad de que el Señor es su pastor y en su mano nosotros queremos vivir y asirnos. Nadie puede arrebatarle al Señor las verdaderas ovejas suyas, que son ovejas de su pueblo, ovejas de su prado. Y entonces dice el Señor algo aquí muy interesante, ¿no? También, que queda denotado en dos de estos, en dos versículos, en el 25 y en el 32, ¿no? Dice, como nos explica, por eso que tenemos que leer Proverbios también y todas estas cosas, todos estos libros interesantísimos del Antiguo Testamento, donde nosotros aprendemos que las personas se conocen por sus frutos. Uno conoce a las personas por los frutos, no por el palabrerío, sino por los frutos verdaderamente que hacen. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son sus obras? Porque de acuerdo a lo que usted cree, usted actúa, usted es, usted existe, usted vive, usted maneja su casa, usted maneja sus finanzas, usted maneja su cuerpo, usted maneja su sexualidad, usted maneja sus interrelaciones con los demás. ¿Cuáles son sus frutos? Entonces dice el Señor, ¿de qué me acusan ustedes? Pero vean mis frutos, vean los frutos, las obras que yo hago son malas, no son buenas, no es bueno darle la vista a un ciego, no es bueno ayudar, no es bueno enseñar la palabra, no es bueno traer a las ovejas al redil de mi Padre, dice el Señor. ¿Es esto malo? Una contradicción tremenda, hermano. Es una contradicción terrible. Entonces el Señor dice, bueno, júzguenme por mi fruto, porque yo aprendí esas cosas también en mi primer paso con el Señor, que yo decía, bueno, yo quería aprender ese discernimiento. ¿Cómo yo conozco a una persona que me está diciendo la verdad o la mentira? Porque la gente mentirosa te dice en tu cara una mentira de frente, y de frente está haciendo lo contrario a lo que acaba de decir, ¿no? Entonces yo decía, ya, por sus frutos los conoceré. Entonces veo las obras que está haciendo y digo, no, este es un falso. Porque en el Señor no hay falsedad y no hay mentira. Y la persona
actúa según el espíritu que le habla. Entonces el espíritu de la verdad, el espíritu de la honradez, el espíritu de la bondad, de la misericordia, del respeto, del amor, de la fidelidad. Ese es un espíritu bueno y que genera obras correspondientes a esos principios morales y fundamentales. Entonces ya yo decía, no, entonces esta persona es una persona falsa. Y me seguía mintiendo y no sé cuánto. Yo, ok, pum, punto y aparte, hasta luego, fuera, no más, fuera, no puedo, porque yo quiero dirigirme a un camino en donde yo consiga lo que el Señor tiene para mí. Primero quiero aprender a ser de esta forma en que el Señor quiere que yo sea y dar frutos de honestidad, dar frutos del Espíritu Santo, dar frutos buenos, pues. Y en segundo lugar, me quiero encontrar con personas similares, que estén en el mismo proceso de aprendizaje que yo y caminemos en el aprendizaje juntos, a que el Señor nos cambie, nos procese y nos mejore en la vida. Entonces, cuidado con esto, porque por los frutos ustedes los conocen, por los frutos no se dejen engañar con las palabras simples, porque el único que habla palabras de verdad y pura es el Señor. Entonces no se dejen ustedes engañar por esta gente que dice cosas y que no son. Dice, muchas buenas obras, dice el Señor, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Porque Él no ganaba ni se vanagloriaba, sino que Él vanagloriaba al Padre Espíritu, al Espíritu. Entonces decía, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas? ¿Qué hice malo? ¿Por qué me quieren apedrear? Es que ustedes desconocen las escrituras y desconocen las leyes. Y se casaron con tradiciones y rituales y una cantidad de cosas. Se convirtieron como en policías de sus propias tradiciones. Si no se cumplen, entonces son pecadores las personas. Estamos hablando de esa clase sacerdotal que consiguió el Señor cuando vino, que es la misma que se puede conseguir hoy día, pues, cuando entramos a cualquiera de estas iglesias, porque todas son iglesias denominacionales. Le creen un pedacito de la Biblia aquí, un pedacito por acá, este pedazo no, este pedazo sí, el profeta tal y cual no, la parte financiera sí, todos. Es lo mismo. Por eso es que, fíjense ustedes, que el Señor no dice, las voy a reunir en un templo y allí entonces me van a adorar. No, el Señor dice, las voy a traer a un redil, las voy a traer a un lugar en donde yo voy a ser su pastor. Estamos hablando de una relación absoluta y primariamente espiritual. Yo con el Señor conmigo. Señor, o sea, una guía completa en cuanto a dónde y por dónde voy a caminar. Porque si bien está escrito aquí cuál es el camino de la rectitud, el camino de estos valores, el camino de estos principios morales, el camino de estas ordenanzas que nos entrega Dios, ese es el camino principal. También nos encontramos con algunos senderos que se abren y que no están descritos aquí muy claramente y necesitamos su guía, necesitamos que nos diga. Y nosotros le decimos, Señor, esto no lo consigo, no me acuerdo, no sé, guíame cuál es la respuesta. Y entonces esperamos que Él nos revele cuál es el mejor camino. Y nosotros utilizar toda esta información, todo este conocimiento para poner las cosas como en perspectiva. Porque a veces queremos ser muy inteligentes en nuestras profesiones y muy inteligentes en nuestras relaciones sociales, ¿no? Y entonces, si nos vamos a vestir, somos impecables y seguimos punto por punto y, ¿cómo se llama? Seguimos punto por punto y entonces primero la base y después el no sé cuánto. Eso sí lo hacemos paso a paso. Pero en las ¿cómo se llama? En las decisiones de la vida, no. Nosotros queremos que todo surja como por arte de magia y no sé cuánto. No, estudie.
haga ¿cómo se llama? Establezca una conversación con el Señor, entre en esos predios de intimidad con el Señor, léalo. Busquen los salmos, busquen los proverbios, lea cantares, lea los profetas, estudie la Biblia, estudiemos la Biblia, porque la Biblia es lámpara para nuestros pies. Entonces, cuando conseguimos un momento en la vida en el que todo no está dicho aquí, le preguntamos, y el Señor a sus ovejas le habla, y la oveja conoce cuál es la voz de Dios. La oveja sabe cuando Dios le dice cuál es el camino a seguir. Hay un trabajo fuerte de la oveja del Señor en esta relación íntima con Dios. Es un trabajo fuerte, pero es un trabajo bellísimo. Hacer las cosas así, utilizando también la inteligencia, utilizando las escrituras como ciencia máxima, sabiduría perfecta. También podemos ser inteligentes en la relación con Dios, porque Dios quiere esto. Si no nos llama indoctos, dice, muchos perecen por falta de conocimiento, y nos va a decir el Señor que fue por falta de conocimiento matemático, por falta de conocimiento de cómo cocinar. No, el Señor se está refiriendo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Él dice, las escrituras no pueden ser quebrantadas, lo dice aquí, no yo. Y la escritura no puede ser quebrantada, porque aquí él está hablando desde la perspectiva de su identidad como Dios en la tierra, pero ellos no han recibido, no entienden con quién están hablando, para que el Señor diga que Él es como Dios. No, es que Él está diciendo es que yo soy Dios, pero si decías, si lo hubiese dicho así literalmente, que yo soy Dios, bueno, al menos en este momento lo hubiesen agarrado, ¿no? Pero él siempre se escapa, gracias al Señor, porque todavía no era su hora. Se escapaba porque todavía no era su hora. Entonces él dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creas, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, cree por las obras, crean por el fruto de las cosas que yo hago, ¿quién soy? Porque antes le habían preguntado, ¿eres el Cristo? ¿Eres el Cristo? Entonces, ¿para qué preguntas? Si te lo digo y las obras que hago lo manifiestan, sirven de testimonio de que sí lo es, entonces ¿para qué lo siguen molestando? Si es todo lo que él dice y como se llama hijo de Dios él mismo, entonces dicen que es una blasfemia. ¿Por qué? ¿No somos acaso supuestamente todos deberíamos ser como hijos de Dios? Por eso dice, y como dioses, sois como dioses. ¿No deberíamos todos nosotros ser como hijos de Dios? Como empoderados de alguna manera por Dios para hacer cosas que al Dios nuestro de Israel en el Señor le agraden. No debería ser así. No es lo que el corazón del hombre en realidad quisiera. Pero entonces cuando viene el empoderado de verdad, el primogénito, hijo de Dios en todo su sentido, entonces dicen que blasfema, porque no estaban preparados para la venida del Señor. Y yo pregunto, ¿están los pastores de hoy día preparados para la venida del Señor? ¿Están estos que enseñan, que se supone que son los eruditos, están ellos preparados para la venida del Señor, de nuestro Señor? Están. Porque nosotros como ovejitas estamos buscando y siendo guiadas por el Señor para prepararnos, porque el Señor viene. Eso no es una mentira, amigos. Miren, la venida del Señor en este momento ya históricamente está comprobado. Inclusive los judíos ortodoxos no pueden negar la existencia del Señor, de que caminó por esta tierra. Los estudiosos y los más, ¿cómo se llama?
los de mayor conocimiento bíblico e histórico de Israel, que antes negaban y renegaban, pero el conocimiento ha sido tan abierto hoy día, tenemos tanto acceso a la historia, tanto acceso a la información, que ya no lo pueden negar, ni ellos ni nadie puede negar que el Señor vino. Entonces, si el Señor dice que regresa, el Señor regresa. Está la oveja del Señor que tiene ese deseo en el corazón de que cuando el Señor regrese la consiga, bueno, lo mejor posible dentro de dentro de todas las cosas en medio de las cuales vivimos, dentro de este sistema en el cual nacimos y nos afectó nuestra manera de pensar, ¿cómo se llama? Nuestra manera de vivir. ¿Estamos nosotros preparados para este momento? ¿Estamos? Viene, el Señor viene. El Señor viene y esto es un hecho indiscutible. Viene por sus ovejas. Y bueno, por supuesto, termina el capítulo diciendo que aunque muchos, prácticamente la cúpula religiosa lo rechazaban, porque no lo entendía, porque aunque eran religiosos no conocían el lenguaje del Espíritu Santo, ¿no? Resulta que muchos en el pueblo, los que vivían allí y venían a Él, muchos creyeron en Él. Entonces esto es tremendo. Cuando nosotros entramos en estas religiones, ¿no? En religiones católicas, ramas, protestantes, el nombre que se les ponga, resulta que cuando estamos estudiando la Biblia, o sea, hace estudio bíblico, nos dicen, bueno, estudien, pero le dicen a uno cuáles son las fuentes en las que uno debe investigar. Entonces uno va y comete el gravísimo error de estudiar o de investigar según la interpretación de los lobos feroces y de los pastores que se pastorean a sí mismos, como dice y les puse el versículo del Antiguo Testamento, de los que proclaman sus propias doctrinas y además las defienden y se glorifican a ellos mismos y se aplauden entre ellos mismos porque han inventado sus propias interpretaciones, concepciones y cualquier cantidad de cosas. Hermano, no se vaya por ahí. Hoy día tenemos el gran regalo de la información y de que podemos investigar de fuentes fidedignas. Tenemos libros, muchos libros que testifican y que nos dicen cuál es el origen, cuál es el comienzo, que nos explican por qué los judíos hacían tales y tales cosas dentro de la Torá. ¿Cuál es la historia del pueblo del Señor, del cual procede la línea de David? Hay una cantidad de información histórica que nos da un conocimiento mayor acerca de las raíces de nuestra fe, porque las raíces de nuestra fe no son católicas, no son romanas, no son romanas, ni son griegas tampoco, ni son filosóficas. Las raíces de nuestra fe son hebreas. Las raíces de nuestra fe están escritas en este libro que está aquí. Aquí está la raíz de nuestra fe. ¿Quién es el Señor? Esto está escrito desde la primera línea de Génesis, ahí está escrito. ¿Quién es nuestro Señor? Entonces, busquemos información y bueno, yo los dejo con estas reflexiones y bueno, y esperando que el Señor en realidad fije en sus corazones las ideas y el conocimiento que Él desea que usted reciba en este preciso momento. Y de acuerdo a eso, usted continúa y sigue andando por esta vida tan maravillosa, que es una vida llena de regalos maravillosos en el sentido espiritual y también, claro,
Decir esto así suena un poco fácil porque es como comerse los chocolates hoy día, ¿ok? La comida achocolatada que nos venden estas iglesias. Pero no es así. Si yo les digo que hoy yo me como un dulce, es porque pasé mis tiempos duros y fuertes, pero pude atravesarlos con la ayuda de mi Señor, porque a Él me entregué y le pedí la guía, el consejo y la sabiduría y los principios que yo no tenía, ni la moral que tenía, no tenía nada de esto, nada de esto. Entonces todo esto me comenzó a llevar a mí por un camino absolutamente diferente. Y esta es la idea que yo me imagino que, bueno, el Señor le place que yo dé testimonio de estas cosas, porque en realidad Él es el autor de todas las cosas buenas que a mí me han pasado en mi vida, de todas. En sus manos está y yo le agradezco a Dios por este hermoso regalo que nos entregó, que se llama la Biblia. Esto es una herencia, es un tesoro, no se lo pierda. Sigamos leyendo entonces, hermanos, y si Dios permite nos vemos en una siguiente oportunidad y para leer el siguiente capítulo del maravilloso, hermoso y además muy espiritual libro de Juan, el discípulo que el Señor amó. Entonces, bueno, yo me despido y pues les envío muchas bendiciones. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.